Bueno, buenas. Bueno, continuando con nuestros relatos de terror y misterio, vamos a iniciar con nuestro tercer relato, que en este caso dijimos que era Carmila. Esta Carmila, su autor es Joseph Sheridan Le Fanu. Bueno, Carmila es una historia, digamos que se remonta al año de 1600. El año de 1600 se dice que había una condesa. Esta condesa era húngara. Entonces, a la edad de 40 años, esta condesa como que empezó ya a envejecer. Entonces, como ella quería siempre ser joven, pensó que la sangre humana la iba a rejuvenecer. Entonces, para eso se dice que se dedicó a, digamos, asesinar a jovencitas y usar su sangre para rejuvenecerse. Entonces, ella tenía un castillo y ahí pues fue acabando con todas sus sirvientes, ¿verdad? Entonces, pero para seguir en ese rejuvenecimiento, como que hizo una escuela ahí de la alta aristocracia, donde le mandaban a las jovencitas a estudiar ahí al castillo, y a las cuales pues ella desaparecía, las asesinaba, y supuestamente se bañaba en sangre. Entonces, pues debido a las investigaciones, pues se dieron cuenta de que ella era la asesina de esas desapariciones. Entonces, como en aquellos años a lo que era a la realeza no le podían aplicar, digamos, la pena capital, le comprobaron que había matado alrededor de 650 personas, o sea, 650 jovencitas. Entonces, la pusieron en prisión, pero ahí en su mismo castillo. Entonces, que ahí en el castillo le taparon todas las puertas, todas las entradas o salidas, y la enterraron, digamos, viva adentro. Nada más dejaron una puertita chiquita, una ventanita por donde le daban los alimentos. Entonces, ahí más o menos la encerraron como a la edad de 50 años, y se pasó 4 años encerrada hasta que murió. Estamos hablando de la primera, yo creo que gran asesina en serie, que es Elizabeth Bathory, que supuestamente se bañaba en sangre. Entonces, esta es probablemente el primer relato de este tipo. Después salió Carmilla en 1872, que probablemente Joseph Sheridan Le Fanu, su autor, a lo mejor tomó algo de esta Elizabeth Bathory. Y después, en 1897, salió Drácula, el conde Drácula de Bram Stoker, que es posterior a Carmilla. Entonces, vamos a ver lo que es Carmilla. Esta Carmilla, esta obra literaria está escrita por Laura. Ella es la que nos está narrando la historia. Vamos a iniciar. Dice: vivíamos en Estiria, en un castillo. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero en aquel rincón del mundo, una pequeña renta anual era suficiente para llevar la vida de un gran señor. En cambio, en nuestro país y con nuestros recursos, solo podíamos llevar una existencia cómoda. Mi padre es inglés y yo, por supuesto, tengo un apellido inglés, pero nunca he visto Inglaterra. Mi padre sirvió en el ejército austriaco. Cuando llegó a la edad de jubilación, con su pequeño patrimonio pudo comprar una pequeña residencia feudal,
rodeada de varias hectáreas de terreno. No creo que haya nada más pintoresco y apartado. El castillo está situado en una suave colina y domina un vasto bosque. Un camino estrecho y abandonado pasa por delante del puente levadizo, que nunca he visto levantado. En su foso nadan cisnes entre las corolas blancas de los nefúnares. Dominando este conjunto se alza la amplia fachada del castillo, con sus numerosas ventanas, sus torres y su capilla gótica. Frente al castillo se extiende el pintoresco bosque. A la derecha, la carretera discurre por un puente gótico sobre un arroyo que serpentea por el bosque. He dicho que es un lugar muy solitario. Juzguen ustedes mismos si digo la verdad. Mirando desde la puerta hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. El pueblo, habitado más cercano, está en esta última dirección, a una distancia de aproximadamente 7 millas. El castillo más cercano, de cierta notoriedad histórica, es el general Spildorf, a unas 20 millas a la derecha. He dicho el pueblo habitado más cercano, porque al oeste, a solo 3 millas, en dirección al castillo del general Spildorf, hay un pequeño pueblo en ruinas, con su iglesia gótica en ruinas. Ahí están las tumbas casi ocultas entre piedras y follaje de la orgullosa familia Karnstein, extinguida hace tiempo. La familia Karnsteins fue propietaria del desolado castillo que, desde el espeso bosque, domina las silenciosas ruinas del pueblo. Hay una leyenda que explica por qué este extraño y melancólico lugar fue abandonado por sus habitantes, pero ya hablaré de ello más adelante. El número de habitantes de nuestro castillo era muy reducido. Excluyendo a los sirvientes y a los habitantes de las dependencias, solo estábamos mi padre, el hombre más simpático del mundo, pero de edad bastante avanzada, y yo, que en el momento de los hechos que voy a narrar solo tenía 19 años. Mi padre y yo constituíamos toda la familia. Mi madre, de una familia noble de Estiria, murió cuando yo era aún un niño. Sin embargo, tuve una excelente niñera, la señora Perrodón de Berna. Ella era la tercera persona en nuestra modesta mesa. La cuarta era la señorita La Fontaine, una dama en todo el sentido de la palabra, que desempeñaba las funciones de institutriz para completar mi educación. Algunas muchachas, amigas mías, venían de vez en cuando al chateau y a veces yo les devolvía la visita. Estas eran nuestras relaciones sociales habituales. Naturalmente, también recibíamos visitas inesperadas de los vecinos. Por vecinos entendemos las personas que vivían en un radio de 4 o 5 leguas. Puedo asegurar que, en general, era una vida muy aislada. El primer acontecimiento que me causó una terrible impresión y que todavía
está grabado en mi mente, es al mismo tiempo uno de los primeros acontecimientos de mi vida que puedo recordar. La guardería, como la llamábamos, aunque era solo para mí, estaba en una gran habitación en el último piso del castillo y tenía un techo inclinado con molduras de madera de castaño. Tenía yo unos 6 años cuando una noche, al despertarme de repente, miré a mi alrededor y no vi a la criada en turno. Pensé que estaba sola. No es que tuviera miedo, porque yo era una de esas niñas afortunadas a las que las historias de fantasmas y los cuentos de hadas evitan expresamente que los niños tengan miedo de una puerta que cruje o de la sombra danzante proyectada en la pared, cercana por la luz incierta de una vela que se apaga. Si rompí a llorar, fue seguramente porque me sentía abandonada, pero para mi gran sorpresa, vi junto a mi cama un hermoso rostro que me miraba con aire grave. Era una mujer joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La miré con una especie de estupor placentero y cesaron mis gemidos. La joven me acarició, se acostó en la cama a mi lado y me abrazó sonriendo. De repente me sentí tranquila y contenta y volví a quedarme dormida. De repente me desperté con la escalofriante sensación de 2 agujas que me atravesaban el pecho profunda y simultáneamente. Solté un grito. La joven saltó hacia atrás, cayendo al suelo, y me pareció que se escondía bajo la cama. Por primera vez sentí miedo y empecé a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la criada y el ama de llaves vinieron corriendo, pero cuando les conté lo que me había pasado, se echaron a reír e intentaron tranquilizarme. Aunque solo era una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar bajo la cama, en todos los rincones de la habitación, en el armario, y oí a mi ama susurrar a la niñera: «Mira, alguien se ha echado en la cama junto a la niña, aún está caliente». Recuerdo a la camarera acariciándome y a las 3 mujeres examinando mi pecho, en el momento en que les dije que había sentido la punzada. Me aseguraron que no se veía señal alguna. Al día siguiente lo pasé en un continuo estado de terror. No podía quedarme sola ni un momento, ni siquiera a plena luz del día. Recuerdo a mi padre junto a mi cama, hablándome en tono festivo, así como interrogando a las niñeras y riéndose de sus respuestas. Luego hacía una mueca, me abrazaba y me aseguraba que todo había sido un sueño sin importancia. Pero yo no estaba tranquila, porque sabía que la visita de aquella extraña criatura no había sido un sueño. He olvidado todos mis recuerdos anteriores a este suceso y muchos de los que le siguieron, pero la escena que acabo de describir está vívida en mi mente, como las imágenes de una fantasmagoría que surge de la oscuridad. Más tarde, una tarde de verano, especialmente tranquila, mi padre me pidió que le acompañara a dar un paseo por el maravilloso bosque
que se extiende ante el castillo. El general Spilford no vendrá a visitarnos como esperábamos, me dijo durante el paseo. Nuestro vecino iba a pasar varias semanas en el castillo. Con él iba a venir también su joven sobrina y pupila, la señorita Reinfeldt. Yo no conocía a la señorita Reinfeldt, pero me la habían descrito como una joven encantadora. Me sentí muy decepcionada por la noticia que mi padre acaba de darme, mucho más de lo que puede imaginar cualquier persona que suele vivir en la ciudad. Esta visita y la nueva amistad que seguramente surgiría de ella había sido el objeto diario de mis pensamientos durante muchas semanas. ¿Cuándo vendrán?, pregunté. El próximo otoño, dentro de un par de meses, respondió mi padre, y añadió: me alegro, querida, de que no hayas conocido a la señorita Reinfeldt. ¿Por qué?, inquirí molesta y curiosa al mismo tiempo. Porque la pobre muchacha ha muerto. Estaba muy impresionada. El general Spildorf había dicho en su última carta, 6 o 7 semanas antes, que su sobrina no estaba muy bien, pero que no había nada que sugiera siquiera una remota posibilidad de peligro grave. Aquí tienes la carta del general, continuó mi padre entregándomela. Me parece que está muy trastornado. Indudablemente, cuando escribió la carta, se hallaba muy excitado. Nos sentamos en un banco de piedra, junto al camino de los tilos. El sol desaparecía en todo su melancólico esplendor tras el horizonte de la selva, y el arroyo que pasaba junto a nuestra mansión reflejaba el color escarlata del cielo, que cada vez era más pálido. La carta del general Spildorf era tan insólita y apasionada que la releí detenidamente para comprender su significado. Tal vez la pena había trastornado su mente. La historia era así. He perdido a mi querida sobrina. La quería como a una hija. La he perdido y solo ahora lo sé todo. Ha muerto en la paz de la inocencia y en la fe de un futuro bendito. El monstruo que traicionó nuestra ciega hospitalidad tuvo la culpa de todo. Creí que daba la bienvenida a mi casa a la inocencia, a la alegría, a una querida compañera para mi Berta. Dios mío, qué loco he sido. Dedicaré los días que me quedan de vida a la caza y destrucción del monstruo. Solo me guía una débil luz. Maldigo mi ceguera y mi terquedad. Todo es demasiado tarde. En este momento no puedo escribir ni hablar con serenidad. Estoy demasiado afectado. En cuanto esté mejor, me dedicaré a la búsqueda y posiblemente llegue hasta Viena. Dentro de un par de meses, hacia el otoño, vendré a visitarte, si es que aún estoy vivo. Al mismo tiempo, te contaré lo que no tengo fuerzas para escribir ahora. Adiós. Recen por mí, queridos amigos. Este fue el final de la carta. Aunque nunca había conocido a Berta Reinfeldt, mis ojos se llenaron de lágrimas. La noticia de su muerte me causó una gran impresión. Devolví la carta del general a mi padre. El sol se hundía cada vez más en el crepúsculo
y la tarde era dulce y clara. Paseando a la cálida luz de la tarde, nos entretuvimos, especulando sobre el posible significado de las incoherentes y violentas afirmaciones de aquella carta. En el puente levadizo encontramos a la señorita Lafontaine y a la señora Porrodón, que habían salido a admirar aquella magnífica luz de la luna. Frente a nosotros se extendía la pradera por la que habíamos paseado. A la izquierda, el camino pasaba por debajo de unos venerables árboles y desaparecían en la espesura del bosque. A la derecha, el camino pasaba por encima de un severo y pintoresco puente, junto al cual se alzaba una torre en ruinas. En el fondo del prado, una ligera niebla delimitaba el horizonte, con un velo de humo, y de vez en cuando se veían las aguas del torrente brillando a la luz de la luna. Tanto mi padre como yo fuimos seducidos por lo pintoresco y nos quedamos contemplando en silencio la espléndida llanura que se extendía ante nosotros. Las dos buenas señoras, a unos pasos de distancia, comentaban el paisaje y hablaban de la luna. La señora Porrodón era bastante espesa y veía todas las cosas desde un punto de vista romántico. La señorita Lafontaine pretendía ser psicóloga y algo mística. Aquella noche afirmó que la intensa luminosidad de la luna estaba en relación directa con una actividad espiritual especial. Los efectos de esa luna llena podían ser múltiples. Influía en los sueños, en la locura, en los nervios e incluso en los hechos materiales. Esta noche, dijo, la luna está llena de influjos magnéticos. Mirad cómo brillan las ventanas con un resplandor plateado, como si una mano invisible hubiera iluminado las estancias para recibir huéspedes espectrales. En ese momento, el inusual sonido de las ruedas de un carruaje y el galope de muchos caballos en el camino atrajeron nuestra atención. Parecía acercarse desde la colina que domina el viejo puente. Pronto, una pequeña manada llegó a ese punto. Primero, 2 jinetes cruzaron el puente. Luego, apareció un carruaje tirado por 4 corceles. Y finalmente, otros 2 jinetes cerraron la comitiva. Parecía el carruaje de una persona de rango. Nos llamó la atención este insólito espectáculo, que pronto se hizo aún más interesante, porque cuando apenas habían pasado la curva del puente, uno de los caballos del tiro se soltó y, contagiando su pánico a los demás, se lanzó a un galope salvaje, irrumpiendo entre los jinetes que precedían al carruaje y avanzando hacia nosotros con la violencia y la furia de un huracán. En ese momento culminante, la escena adquirió características trágicas debido a unos gritos femeninos procedentes del interior del vehículo. Mi padre permaneció en silencio, mientras nosotros gritábamos exclamaciones de terror. El final no tardó en llegar. El cruce de la carretera con el puente levadizo estaba delimitado a un lado por un magnífico tilo y al otro por una cruz de piedra. Los caballos, que marchaban a una velocidad vertiginosa, se desviaron, asustados al ver la cruz arrastrando sus ruedas contra las raíces que sobresalían del árbol.
Asustado por lo que podía ocurrir, me cubrí la cara con las manos, sin resistir la idea de ver cómo el carruaje se salía de la carretera. En ese mismo momento oí el grito de mis compañeros, que iban un poco por delante de mí. Abrí los ojos, impulsado por la curiosidad, y contemplé una escena de lo más confusa. 2 caballos estaban tirados en el suelo. El carruaje estaba volcado, inclinado sobre su costado, con 2 ruedas en el aire. Los hombres se afanaban en arreglar el vehículo, de cuyo interior había salido una señora de aspecto autoritario, que retorcía nerviosamente un pañuelo en sus manos. Ayudamos a una joven, aparentemente desmayada, a salir del carruaje. Mi padre se había acercado a la señora mayor, sombrero en mano, ofreciéndole ayuda y refugio en el castillo. La señora no parecía oír nada y solo tenía ojos para la frágil niña que se había apoyado en el respaldo de un banco. Me acerqué. La joven había perdido el conocimiento, pero estaba indudablemente viva. Mi padre, que se jactaba de tener algunos conocimientos médicos, le tomó el pulso y aseguró a la señora, que se había presentado como la madre de la joven, que el pulso, aunque débil y irregular, era perceptible. La señora juntó las manos y levantó los ojos al cielo, aparentemente en un momento de transporte de gratitud. Luego, de repente, se desahogó haciendo gestos teatrales que, sin embargo, son espontáneos en cierto tipo de personas. Era una mujer atractiva que en su juventud debía ser seductora. Delgada, aunque no flaca, iba vestida de terciopelo negro. Su pálida fisonomía conservaba una expresión orgullosa y autoritaria, a pesar de la agitación del momento. ¡Qué desgracia la mía!, exclamó, retorciéndose las manos. Estoy efectuando un viaje que es cuestión de vida o muerte. 1 hora de retraso puede tener consecuencias irreparables. No es posible que mi hija pueda restablecerse del golpe recibido y continuar un viaje cuya duración no es posible prever. Deberé dejarla forzosamente en el trayecto. No quiero correr el riesgo de llegar con retraso. ¿A qué distancia se encuentra el pueblo más próximo? Es necesario que la lleve hasta ahí para recogerla a mi regreso. Y pensar que tendré que pasar por lo menos 3 meses sin ver a mi querida hija, sin tener noticias suyas. Tiré a mi padre de la chaqueta y le susurré al oído: Padre, dile que la deje con nosotros. Me gustaría mucho, hazlo por mí. Si la señora quiere confiar su hija a los cuidados de la mía y de nuestra ama, la señora Perdón, si permite que su hija se quede con nosotros bajo mi responsabilidad hasta su regreso, lo consideraremos como un gran honor y tendremos para ella los cuidados y la devoción que el deber de la hospitalidad impone, dijo mi padre solemnemente. No puedo aceptarlo, respondió la desconocida con mucha circunspección. Sería abusar demasiado de su amabilidad. Al contrario, nos haría un gran favor. Precisamente vendría a llenar un inesperado vacío. Hoy mismo mi hija ha sufrido una gran desilusión debido a la noticia
de que se ha frustrado una visita que esperábamos. Si confía a su hija a nuestros cuidados, será su mejor consuelo. En el aspecto y las actitudes de aquella dama había algo tan especial e imponente, y en cierto modo fascinante, que incluso sin el séquito que la acompañaba, daba la impresión de ser una persona de rango. Mientras tanto, el carruaje se había levantado y los caballos, ya calmados, estaban de nuevo enjaezados. La señora dirigió a su hija una mirada que no me pareció afectuosa, como era esperar después de la terrible escena, y luego llamó a mi padre con un gesto y se alejó unos pasos de nosotros. Mientras hablaba, la señora mantenía una expresión fría y grave, muy alejada de su comportamiento anterior. Conversaron durante unos minutos. Luego, la señora regresó y dio unos pasos hacia su hija, que yacía en los brazos de la señora Perrodón. Se arrodilló junto a ella y le susurró algo al oído. La besó apresuradamente y luego se apresuró a entrar en el carruaje, cerrando la escotilla mientras los portillones subían al pescante y los batidores espoleaban a sus caballos. Los postillones hicieron sonar sus látigos y los caballos salieron al galope. El carruaje desapareció en una nube de polvo, seguido por los dos caballeros que cerraban el cortejo. Seguimos el carruaje con la mirada hasta que finalmente desapareció en la niebla y dejó de oírse el chirrido de sus ruedas y el repiqueteo de los cascos de los caballos al galope. Para demostrar que no habíamos sido víctimas de una alucinación, quedaba entre nosotros la muchacha, que en ese mismo momento volvía a la realidad. No pude verla porque su rostro estaba apartado de donde yo estaba, pero oí su voz, muy dulce, pidiendo en tono suplicante: ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde estoy? No veo el carruaje. La señora Perrodón respondió a sus preguntas lo mejor que pudo, y poco a poco la joven recordó lo que había sucedido. Cuando se enteró de que nadie había resultado herido en lo más mínimo, se sintió muy aliviada. Pero cuando le dijimos que su madre la había dejado a nuestro cuidado y que tardaría unos 3 meses en volver a por ella, rompió a llorar. Yo iba a acercarme a ella para ayudar a la señora Perrodón en sus esfuerzos por consolarla, pero la señorita Lafontaine me detuvo diciendo: «No se acerque a ella, señorita. En el estado en que se encuentra no podría soportar más de una persona a la vez». Pensé que podría visitarla en cuanto estuviera instalado en su habitación. Mientras tanto, mi padre había mandado llamar al médico, que vivía a unas 2 leguas de distancia, y ordenó que se preparara una habitación para alojar a la niña. La desconocida se levantó y, apoyándose en el brazo de la señora Perrodón, cruzó lentamente el puente levadizo y entró a nuestro jardín. La camarera la acompañó inmediatamente a la habitación que se le había asignado. ¿Le agrada nuestra invitada?, pregunté a la señora Perrodón. «Dígame, ¿qué impresión le ha causado?» «Me agrada mucho», contestó.
Creo que es la muchacha más bonita que he visto en toda mi vida. Tiene aproximadamente la edad de usted y es verdaderamente encantadora. ¿No se han dado cuenta de que en el carruaje había otra persona?, intervino la señorita Lafontaine, una mujer que ni siquiera ha asomado la cabeza. No la habíamos visto. La señorita Lafontaine nos describió a un extraño personaje, vestido de negro, con un turbante rojo en la cabeza, que no dejaba de mirar por la ventana, haciendo gestos y burlas en dirección a las dos mujeres. Tenía los ojos saltones y sus dientes salientes parecían los de una arpía. ¿Han notado ustedes el desagradable aspecto que tenían los sirvientes?, preguntó a su vez la señora Perrodón. Sí, convino mi padre, parecían mástines. Nunca había visto tipos como esos. Espero que cuando crucen el bosque no desvalijen a la señora. Pero deben ser unos bribones, muy hábiles. Lo han arreglado todo en un momento. Quizá estaban cansados del largo viaje, dijo la señora Perrodón. Además de su aspecto poco recomendable, tenían la cara demacrada y parecían estar furiosos. Debo confesar que han despertado mi curiosidad, pero confío en que la muchacha nos lo explicará todo mañana cuando se encuentre mejor. No creo que lo haga, dijo mi padre con una sonrisa ambigua, como si supiera más de lo que decía. Esto despertó mi curiosidad por saber lo que la dama vestida de negro le había dicho a mi padre en el curso de su breve conversación. En cuanto me quedé a solas con él, intenté averiguarlo. Mi padre no se hizo rogar. No hay ningún motivo para que se te le oculte. La señora me dijo que temía dejarnos a su hija porque se trata de una muchacha de salud delicada y tiene los nervios alterados, aunque no padece ataques ni alucinaciones. ¿No te parece algo raro que te dijera eso? No tenía ninguna necesidad de aclarar a ese extremo. De todos modos, eso es lo que me dijo, me interrumpió mi padre. Me explicó que está efectuando un largo viaje de vital importancia para ella. Está obligada a viajar con la mayor rapidez y discreción posibles. Dentro de 3 meses vendrá a recoger a su hija. Entre tanto, no debe decir nada acerca de su personalidad y del lugar a donde se dirige. Al pronunciar la palabra discreción, la ha subrayado con una pausa, mirándome a los ojos con cierta dureza. Creo que es importante. ¿Has visto la rapidez con que se ha marchado? Espero no haber cometido una tontería al hacerme cargo de esta muchacha. Aunque el médico no llegó hasta la 1 de la madrugada, no podía irme a la cama. Cuando el médico volvió a la habitación, su informe fue muy optimista. La paciente estaba levantada y su pulso era regular. No tenía heridas y el traumatismo nervioso no había dejado rastro. No había ninguna objeción a que la visitara si ella estaba de acuerdo. En consecuencia, le envió un mensaje a través de la camarera, preguntándole si podía hacerle una breve visita. La camarera regresó inmediatamente, diciendo que la joven estaría muy contenta con mi visita. No perdí ni un momento. Habíamos alojado a nuestra invitada en una de las habitaciones más hermosas del castillo. La joven estaba recostada a la luz de los candelabros en la cabecera de la cama.
Su agraciada figura aparecía envuelta en un vestido de seda adornado con flores y con flecos de una cinta de raso que su madre había arrojado a sus pies cuando aún estaba en el suelo. Pero en cuanto me acerqué a la cama para saludarla, algo me hizo enmudecer y retroceder unos pasos. Intentaré explicarlo. El rostro que tenía ante mí era el mismo que se me había aparecido durante aquella terrible noche de mi infancia. El rostro que tanto me había impresionado y sobre cuya apariencia había reflexionado durante años, secretamente horrorizado. Era un rostro encantador y su expresión conservaba la melancólica dulzura que tenía cuando lo vi por primera vez. De repente se iluminó con una sonrisa, como si la joven también acabara de reconocer a un viejo amigo. Hubo un silencio que duró unos instantes. Finalmente la joven habló. No pude hacerlo. ¡Qué raro!, exclamó. Hace unos años vi tu rostro en sueños y desde entonces me ha obsesionado de tal modo que no he podido olvidarlo. Sí, que es curioso, dije, tratando de sobreponerme al horror que me había impedido pronunciar una palabra hasta aquel momento. También yo te vi hace unos años, 2 exactamente. No sé si en un sueño o en la realidad, y tampoco he podido olvidar tu rostro desde entonces. Su sonrisa se volvió más dulce y el aire de curiosidad que había notado en los primeros momentos de la joven desapareció. Me sentí más segura y cumplí con mis deberes de anfitriona, dándole la bienvenida a nuestra casa y expresando la satisfacción que todos en la casa, y especialmente yo, habíamos sentido ante su inesperada llegada. Mientras hablaba, le tomé la mano. Era algo tímida, hecho muy comprensible teniendo en cuenta la soledad en la que vivía, pero aquella situación especial me hacía ser elocuente, casi audaz. La joven apretó de repente mi mano y la estrechó entre las suyas, mirándome con sus ojos brillantes. Sonrojada, volvió a sonreír y respondió a mi saludo. Aunque no me había recuperado del todo de mi primera impresión, me senté a su lado y la joven me dijo: en primer lugar, es necesario que te diga cómo y dónde te vi por primera vez. Es realmente extraordinario que nos hayamos soñado como ahora, aunque el sueño tuvo lugar cuando éramos niñas. Yo no tenía más de 6 años. Me desperté de repente de un sueño agitado y me pareció encontrarme en una habitación muy diferente a la de mi guardería. Una habitación cuyas paredes estaban forradas de madera de color oscuro y que parecía estar llena de camas, sillas y otros muebles. Recuerdo que las camas estaban vacías, que no había nadie más que yo en la habitación. Contemplé la habitación con gran curiosidad, admirando entre otras cosas una gran araña de hierro de 2 brazos que reconocería entre 1000 si la volviera a ver. Luego me subí a una de las camas para llegar a la ventana, pero en ese mismo momento oí un grito procedente de una de las camas. Fue entonces cuando te vi. Eras tal y como te veo ahora, una chica preciosa, con el pelo dorado y unos enormes ojos azules. Tus labios también eran los mismos. La forma en que me miraste me conquistó de inmediato. Me metí en la cama y te abracé. Creo que nos quedamos dormidos
dormidas un rato. Me despertó un grito. Te había despertado y estabas chillando. Me asusté y caí al suelo, donde perdí el conocimiento. Cuando recobré el sentido, estaba de nuevo en casa, en mi habitación. Nunca he podido olvidar tu rostro. No es posible que todo aquello fuera solo un sueño. La chica que vi es realmente tú. Entonces le conté mi visión, lo que despertó en mi nueva amiga una admiración que no me pareció simulada. No sé cuál de las dos se asustó más, dijo sonriendo. Si no hubieras sido tan encantadora, creo que me habría asustado más. ¿No te parece que lo mejor será pensar que nos conocimos hace 12 años y que por tanto somos viejas amigas? Yo, por lo menos, creo que desde nuestra infancia estábamos predestinadas a serlo, y por mi parte nunca he tenido una verdadera amiga. ¿La encontraré ahora? Suspiró y me miró apasionadamente con sus hermosos ojos negros. En realidad, esta joven me atraía de forma inexplicable, pero al mismo tiempo me inspiraba una indefinible repulsión. Sin embargo, a pesar de lo contradictorio de mis sentimientos, lo que predominaba era la atracción. Aquella joven desconocida, hasta cierto punto, me interesaba y me conquistaba. Era tan bella y fascinante. Recuerdo que noté cierto cansancio en ella y me apresuré a desearle buenas noches. Añadí: será mejor que esta noche duerma una camarera contigo. Fuera, en el pasillo, me aguarda una sirvienta. Es muy seria y no te molestará. Eres muy amable, respondió la joven, pero si hay otra persona en mi habitación, no puedo dormir. No necesito ayuda. Y quiero confesarte una pequeña debilidad mía. Tengo horror a los ladrones. En cierta ocasión, mi casa fue desvalijada y asesinaron a 2 camareras. Desde entonces tengo la costumbre de cerrar la puerta con llave. Tendrás que disculparme, pero no puedo evitarlo. Durante un rato me retuvo entre sus brazos y luego me susurró al oído: buenas noches, querida. Me desagrada separarme de ti, pero es hora de descansar. Hasta mañana. No pasaremos mucho rato separadas. Se dejó caer sobre la almohada, suspirando, mientras sus hermosos ojos me contemplaban con expresión amorosa y melancólica. Suspiró de nuevo: buenas noches, amiga mía. Los jóvenes se enamoran y se encariñan al primer impulso. Me sentí halagada por el evidente afecto que me demostró aquella joven, aunque me pareció que no había hecho nada para merecerlo. Me encantó la confianza que me había demostrado desde el primer momento. No parecía haber duda de que estábamos predestinados a ser amigas íntimas. Llegó el día siguiente y volvimos a vernos. Su compañía me hacía feliz por muchas razones. A la luz del día, no había perdido nada de su encanto. Era sin duda la criatura más hermosa que había visto nunca, y el desagradable recuerdo que había conservado de su aspecto en el curso de mi sueño infantil se había transformado en una agradable sensación. La joven me confesó que ella también había experimentado un sobresalto al reconocerme y
y el mismo sentimiento de repulsión se mezcló con mi simpatía. Ambas nos reímos de nuestro asombro. He dicho que había en ella muchas cosas que me fascinaban, pero también otras que me desagradaban. Empezaré por describirlas físicamente. Era de mediana estatura, delgada y de formas muy armoniosas, aparte de que sus movimientos eran lánguidos, muy lánguidos por cierto. Nada en su aspecto indicaba que estuviera enferma. Su tez era sonrosada y luminosa, y sus rasgos eran pequeños y correctos. Sus ojos eran negros y brillantes, su cabello realmente espléndido. Nunca he visto una cabellera tan larga y sedosa como la suya, cuando la dejaba caer sobre sus hombros. A menudo metía la mano en su pelo y me reía tontamente por su inusual peso. Sus cabellos eran mórbidos y vivos, de color marrón oscuro con reflejos dorados. Me gustaba sentirlos en mis manos y luego soltarlos, mientras mi amiga, sentada en un sillón, hablaba sin cesar. Me gustaba retorcerlos, entrelazarlos, jugar con ellos. Cielos, si lo hubiera sabido todo. Le señalé que algunas de sus particularidades no me convencían. He dicho que la confianza que me había dado desde el primer momento me había conquistado. Sin embargo, todo lo que se refería a ella misma, a su madre o a cualquier aspecto de su vida privada o familiar, despertaba en la joven una extraña reticencia. Por supuesto, no era razonable que yo insistiera en estos aspectos y quizá no me estaba comportando bien. Mi deber era respetar la solemne orden dada a mi padre por la dama de negro, pero la curiosidad es un sentimiento que carece de escrúpulos y ninguna muchacha soporta verse defraudada en lo que le interesa. ¿Qué podía haber de malo en que mi amiga me contara lo que tan ardientemente deseaba saber? No confiaba en mi sentido del honor. ¿Por qué no me creyó cuando le aseguré que nunca divulgaría una palabra de lo que me dijo? Su persistente negativa, siempre acompañada de una sonrisa, me pareció una actitud totalmente contraria a su edad. No puedo decir que el hecho fuera motivo de discusión entre nosotros, porque era imposible enfadarse con la joven. Tal vez fuera mi insistencia la que resultara inconveniente e incluso descortés, pero en realidad me movía la curiosidad. Sus explicaciones no me aclaraban nada, o eso creía yo. Se pueden resumir en 3 vagas revelaciones. La primera era su nombre Carmilla. La segunda era que los miembros de su familia eran nobles o intelectuales. Y la tercera, que su casa estaba situada al oeste de la nuestra. No me dijo su apellido, ni sus títulos nobiliarios, ni el nombre de sus propiedades, ni siquiera la región donde vivía. Y no es que la acosara continuamente con mis preguntas, simplemente me limitaba a interponerlas cuando la ocasión era propicia. Prefería las fórmulas indirectas. 1 o 2 veces, de hecho, la ataqué de frente, pero cualquiera que fuera la táctica que empleara, el resultado era siempre el mismo, un rotundo fracaso. De nada sirvieron los reproches y las caricias, aunque debo confesar que ella
podía evadir las preguntas con evidente destreza y que parecía francamente disgustada por no poder satisfacer mi curiosidad. Cada vez que se presentaba una de estas situaciones, me echaban los brazos al cuello, me estrechaba contra su pecho y apoyaba su mejilla en la mía, murmurando en mi oído: querida, sé que tu corazón se siente herido. No me juzgues cruel. Me limito a obedecer una ley ineludible que constituye mi fuerza y mi debilidad. Si tu corazón está herido, el mío sangra con el tuyo. En medio de mi gran tristeza, vivo de tu exuberante vida, y tú morirás dulcemente por la mía. Es algo inevitable. Y así como yo me acerco a ti, tú a tu vez te acercarás a otros y aprenderás el éxtasis de la crueldad, que es una forma del amor. No intentes saber nada más de mí ni de mi vida, pero ten confianza con todo su amor. Y después de haber hablado con voz suave y tranquila, me estrechó entre sus brazos y sus labios, besándome tiernamente, inflamaron mis mejillas. Aquella excitación y aquel lenguaje me resultaban incomprensibles. Intenté evitar sus abrazos, que no eran demasiado frecuentes, pero me faltaba energía. Sus palabras resonaban en mis oídos como una nana y sometían mi resistencia, sumiéndome en una especie de estupor del que solo desperté cuando me libré de sus brazos. Aquellas incomprensibles expansiones no me gustaron. Experimentaba una extraña y tumultuosa sensación que, aunque en cierto sentido me resultaban agradables, al mismo tiempo que me inundaba de miedo y repulsión. Cada vez que se producía una de esas escenas, me sentía extremadamente perturbada, y mientras el placer que me producía aumentaba, también lo hacía mi repugnancia. Sé que lo que acabo de explicar puede parecer paradójico, pero no puedo expresar de otro modo lo que sentía. Han pasado 10 años desde que se produjeron aquellos hechos, y todavía me tiembla la mano cuando escribo sobre la situación en la que me vi inconscientemente envuelta. A veces, después de un largo periodo de indiferencia, mi extraña y hermosa amiga me tomaba de repente las manos, estrechándolas apasionadamente. Se sonrojaba y me miraba con ojos a veces lánguidos, a veces ardientes. Su comportamiento era tan parecido al de un amante que me producía un intenso malestar. Quería evitarla y al mismo tiempo me dejaba dominar por ella. Carmilla me tomaba en sus brazos, me miraba intensamente a los ojos. Sus labios ardientes recorrían mis mejillas con 1000 besos, y en un susurro apenas audible me decía: serás mía, debes ser mía, tú y yo debemos ser una sola cosa y para siempre. Después se echaba hacia atrás, apoyándose en el respaldo del sillón, cubriéndose los ojos con las manos, y yo me sentía trastornada en lo más profundo de mi ser. ¿Qué quieres decir con tus palabras?, intentaba saber. ¿Te recuerdo acaso a alguna persona a la que amaste mucho? No me gusta que me hables así. Cuando lo haces, no pareces la misma. Y tampoco yo me reconozco a mí misma cuando me miras y me hablas de ese modo. No pude encontrar una explicación satisfactoria para estos derrames. Sin embargo, no parecían afectadas ni falsas. Sin duda se trataba de una explosión espontánea
de un instinto o sentimiento reprimido. Sufría Carmilla de alucinaciones. Estaba loca a pesar de lo que dijo su madre antes de irse, o era simplemente un truco romántico. En más de una ocasión había leído la historia de un joven que se colaba en la casa de su amada vestido de mujer y con la ayuda de una aventurera. ¿Sería este el caso? La hipótesis halagaba mi vanidad, pero no tenía la menor consistencia. Durante largos periodos de tiempo no representé absolutamente nada para Carmilla, que se limitó a dirigirme algunas miradas ardientes, por supuesto, y aparte de esos fugaces momentos de excitación, sus modales eran absolutamente femeninos. Sus costumbres, en cambio, eran bastante extrañas. Normalmente se levantaba muy tarde, nunca antes del mediodía. Entonces solo tomaba una taza de chocolate, muy caliente. Luego pasábamos juntos un rato, muy corto, ya que pronto se sentía cansada. Volvíamos al castillo o nos sentábamos en un banco bajo los árboles. Lo curioso es que su languidez física nunca iba acompañada de una postración mental. Su conversación era siempre chispeante y animada. De vez en cuando hacía alguna vaga alusión a su casa, a su infancia o a algún recuerdo de su existencia, y por sus palabras se adivinaba que sus hábitos, costumbres, eran muy diferentes a los nuestros. De estas alusiones ocasionales llegué a deducir que su país natal estaba mucho más lejos de lo que yo había creído al principio. Una tarde, cuando estábamos sentadas bajo los árboles, desfiló ante nosotros un cortejo fúnebre. Era el funeral de una muchacha muy bonita, a la que yo conocía porque era la hija del guardabosque. El pobre hombre marchaba detrás del féretro que contenía los restos de su amada y única hija, y parecía tener el corazón destrozado. Le seguían algunos aldeanos que cantaban un himno fúnebre. Cuando el cortejo pasó frente a nosotros, me levanté en señal de respeto y uní mi voz a la suya. Mi amiga me tiró bruscamente el vestido y me giré sorprendida. En un tono irritado me dijo: ¿es que no te das cuenta de lo desafinado de sus voces? Pues a mí me parece un canto muy dulce, respondí, molesta por aquella intempestiva intromisión y porque temía que los acompañantes del entierro observaran nuestra discusión. El canto continuó. Me destrozan los tímpanos, exclamó Carmilla en tono rabioso, tapándose los oídos con las manos. Detesto los entierros y los funerales. Cuántas cosas inútiles. Porque tú has de morir, todos han de morir, y todos, después de la muerte, son mucho más felices. Regresemos a casa. Bueno, aquí vamos a concluir la primera parte. Estamos leyendo el libro de Carmilla. Esta es la primera parte. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.